Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Ya está conectada vía la plataforma Zoom nuestra invitada en el día de hoy, la politóloga Rosario Espinal. Rosario, buenas tardes, un placer tenerle aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Yo creo que la pregunta más recurrida después de la participación en el día de ayer del presidente de la República en su rendición de cuentas de este año y la conmemoración del 178 aniversario de nuestra independencia nacional, la pregunta más socorrida es, ¿cómo le pareció el discurso del presidente? Bueno, el discurso del presidente es un discurso típico de lo que se hace aquí en la República Dominicana el 27 de febrero. Yo pienso que debería ser un discurso más corto para motivar a la gente que lo escuche. Ya la gente no le hace caso, no lo escucha, recibe lo que circula por las redes o cualquier videíto que pongan a circular, pero mucha gente no se sienta a escuchar 2 horas un discurso. La gente está acostumbrada a las cosas rápidas. Claro que hay una disposición constitucional de rendición de cuentas que debería hacerse escrita y luego pues tomar la ocasión para que el presidente en 1 hora o menos pues se dirija a la nación. Yo pienso que eso debería ser. Pero bueno, fuera de ese comentario, es un discurso típico de 27 de febrero donde hay una combinación de recuentos de lo que se ha hecho, exageración de lo que se puede haber hecho, eso lo hacen todos los presidentes, promesas de lo que se va a hacer, motivación a la gente. En ese sentido el discurso estuvo bien, o sea, encaja, digamos, el patrón de esos discursos. Pero ya la gente pues reacciona y dice que si es bla, 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 que si no se hace, que si es mentira lo que dijeron que se hizo y no se ha hecho, y todo por ahí. Si pudieras identificar desde su perspectiva, su mirada, ¿cuáles serían los puntos más luminosos en cuanto a esa alocución? ¿Cuáles serían? Bueno, a mí me pareció importante, quizás no porque esto sea luminoso, pero a mí me pareció importante que ya el presidente asumiera el discurso de que hay una situación difícil a nivel económico, porque el gobierno ha estado jugando a crear una expectativa de que las cosas ya se arreglaron, de que la pandemia prácticamente pasó, de que lo manejaron bien y ya estamos a salvo, y como que el crecimiento económico resuelva el problema del bajón económico que produjo la pandemia. El problema está en que la pandemia, aunque ha disminuido sin duda, pero la pandemia ha traído un problema inflacionario, de aumento de precios, por desfases entre la oferta y la demanda, porque la producción cayó, porque luego la gente quiso demandar productos y no había producción suficiente, o por problemas de transporte, o alza de materias primas. Y hubo un debate económico de si eso era pasajero o no. El problema es que no ha sido tan pasajero y que ahora se agrega el factor internacional de Ucrania y Rusia que dispara los precios de las materias primas, combustibles, productos agrícolas. Entonces, eso significa que vamos a seguir conviviendo con inflación. Y la inflación descuadra totalmente el proyecto del gobierno. Porque imagínense si aquí había problemas en la época del PLD, cuando no había casi inflación. O sea, había crecimiento, estabilidad macroeconómica, estabilidad de la moneda y baja inflación. Entonces, ahora la inflación descuadra el panorama porque afecta el poder adquisitivo de mucha gente. Sí mismo, enumerando algunas críticas y reacciones de la oposición, es natural que ellos busquen puntos críticos. Sin embargo, pues han recibido algunos cuestionamientos por considerar las reacciones precipitadas y que ambos partidos, incluyendo Fuerza del Pueblo y PLD, han utilizado a nuevas figuras jóvenes al frente
de las críticas, dándole espalda a las figuras tradicionales. ¿Qué le ha parecido hasta el momento la reacción de la oposición en ese sentido? La oposición tiene que reaccionar y los que fueron gobierno por tantos años tienen también que aprender a hacer ahora el rol de oposición. Entonces, yo creo que eso es totalmente normal. Y si sacan las caras nuevas, yo no sé, lo critican, pero si sacan las caras viejas, la crítica fuera las mismas caras, no nadie cree en ellos. Entonces, eso es parte de la lucha política normal que se da, sobre todo en un país donde los contenidos se minimizan con respecto a la superficialidad. Entonces es totalmente normal que saquen caras nuevas. ¿Por qué van a sacar las mismas caras viejas? O sea, yo lo veo eso simplemente como un dividir entre personas o sea, gente del gobierno reaccionándole a la oposición. El gobierno exagera lo que hace y la oposición exagera quizás los problemas, eso es cierto, pero cada quien tiene que hacer su labor, porque no todo lo que dijo el presidente ayer necesariamente es cierto. Alguien tiene que hacer la tarea de indagar dónde están las debilidades y ese es el rol que le toca a la oposición. ¿Hay algunos? O sea que yo creo que en un sistema mínimamente democrático eso es normal. O sea, el gobierno va a decir lo que hace y el PLD lo hacía. O sea, el PLD también exageraba todo lo bueno. Entonces, este también lo hace, este gobierno también exagera la parte positiva y minimiza lo negativo. Lo mismo hacía el PLD, lo mismo se hacía antes. O sea, siempre se ha hecho. Eso es normal. Entonces, la oposición tiene el rol de cuestionar esas cosas, de indagar, de ver si es verdad, de si hay exageración o lo que fuera. Rosario, hay una parte que quizás no ha sido muy debatida de ayer para acá y me llamó la atención de que sucede prácticamente lo mismo que ha ocurrido durante muchos años en ese tipo de eventos y es la salida del presidente de la República. En este caso es Luis Abinader, pero lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Danilo Medina, de la trayectoria desde la Casa Presidencial hasta el Congreso Nacional, el cordón de personas, de simpatizantes que fueron apostados allí, aclamando 4 años más para el presidente Luis Abinader. ¿Qué lectura le da a la politóloga a este sentido? El clientelismo y el presidencialismo son muy viejos en la República Dominicana y no sé a quién se le ocurrió pensar que iba a desaparecer ahora. Bueno, a propósito de los temas que se discuten dentro del Consejo Económico y Social, aunque no se trató mucho ayer, está la posibilidad de una reforma constitucional bajo la bandera de un ministerio público independiente. ¿Considera Rosario que existen las condiciones políticas para someter una reforma constitucional? No, de la única manera que se puede someter una reforma constitucional es si hay un acuerdo entre el PRM y el PLD. Si no, los números no dan para hacer ninguna reforma. Entonces, solamente así, no. Además, el gobierno está en una crisis, enfrentando una crisis post-pandemia. Bueno, post para ser optimistas, nadie sabe si esto se terminó o no. Pero vamos a asumir que está terminándose. En todas las pandemias de la historia, lo que viene después de la pandemia no es muy fácil. Uno se puede ir a las pandemias desde el siglo XIV en adelante. Entonces, o sea, la última pandemia grande de hace 100 años realmente prácticamente coincide en el tiempo con la Primera Guerra Mundial. Y en la pandemia del siglo XVIII, del siglo XIV, por ejemplo, hubo revueltas y demás en Europa. O sea que las pandemias traen distorsiones que surgen después que pasa, digamos, el gran susto médico de salud. Entonces, las distorsiones que se crean a nivel social
y económico, pues comienzan a aparecer y surgen los problemas. Entonces, esa es la situación en la cual estamos y eso va a ocupar la atención del gobierno, porque si no la gente lo que va a hacer es sentirse desprotegida. Fíjense que el presidente ni habló de la reforma constitucional, pero tampoco habló de las 12 reformas que el mismo presidente introdujo, fue hace un año que la introdujo, las 12 reformas, aquellas. Pero él mismo no las repitió, ni dijo si se ha avanzado, si no se ha avanzado, si alguna se logró, si ninguna se ha logrado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no se puede anunciar grandes cosas que después como que desaparecen en el tiempo. Y extraña que antes el presidente habló de 12 reformas y las nombró las 12 reformas, eran en temas específicos. Luego agregaron otras, pero en el discurso de ayer no hubo nada respecto a eso. Voy a tomar como pie de amigo lo que usted mencionaba hace un rato con relación a cómo los cambios en términos de comunicación y cómo en esos aspectos de rendición de cuentas se mantienen esta forma tradicional extensa de los discursos. Y quiero llevarlo de manera muy específica, lo que fueron las redes. Cuando estaba el discurso que inició a las 10 de la mañana, lo que estaba en las redes, específicamente en la red de Twitter, eran 2 hashtags totalmente contrarios. Hashtag se van, hashtag no le eches la culpa a la guerra. Ya desde su mirada como politóloga, ¿qué entiende usted? ¿Cuál sería la falencia en relación al análisis de la importancia de esa nueva forma de comunicación que no se le dio desde esa mirada, vamos a decir, oficial? La importancia de mantener en tendencia o de ir retroalimentando las partes más importantes del discurso. A ver si entiendo, lo que tú dices es que en las redes estaban dominando dos hashtags. Mientras estaba el discurso en pleno apogeo el discurso, 2 hashtags se van, obviamente, y también no le eches la culpa a la guerra. O sea, totalmente contrarios a lo que se entendía que debía ser el plan de comunicación, de también articular las iniciativas en apoyo y en soporte a la locución presidencial. Bueno, ya ahí es cuestión de quién domina la estrategia de las redes. El gobierno fue muy efectivo cuando era oposición y a principio llevando la voz cantante en las redes, pero al final cualquier oficialismo, y no me refiero solo a este gobierno, el oficialismo pierde fuerza con el tiempo en las redes, porque en las redes tienden a concentrarse más las quejas, las tendencias opuestas a todo lo que es oficialismo. Entonces es probable que esa sea parte de la explicación de por qué esos eran los hashtags que estaban dominando ayer. De todas maneras, siempre va a haber una tensión y un conflicto entre las tendencias del gobierno y las tendencias de la oposición, pero en general, en la medida que vaya pasando el tiempo, lo que se va a ver en las redes ya es más la protesta, digamos, y la queja que la validación del oficialismo. Como dije, repito, eso no es porque sea este gobierno o el otro, es porque es así. O sea, el oficialismo pierde fuerza crítica porque es el gobierno. Entonces, la oposición gana espacio en tanto es la que está formulando las críticas y la gente tiende a identificarse más con las críticas que con la validación a nivel de acción concreta. Eso es distinto a cómo se siente el que está en su casa sentado, que no está en una red social. Son cosas distintas. Pero el que está activamente en redes sociales, al pasar el tiempo de un gobierno, tiende a colocarse más en la posición crítica. Rosario, aunque no se habló nada ayer de posibilidad de una reelección del presidente, una repostulación del presidente Luis Abinader, los aprestos que se montaron para el evento aparentemente indica que no hay espacio de duda.
los anuncios de las obras hechas por el gobierno, tanto las realizadas, las concluidas, como la que piensa el gobierno emprender y concluir, como lo dijo el presidente de la República en el día de ayer, a finales del año próximo, o sea, a finales del año electoral. El caso de la extensión de la línea del metro de Santo Domingo, los Alcarrizos, el tema del teleférico y el anuncio del metro Santo Domingo-Santiago. Esas son obras que son duraderas, pero el presidente dijo que a más tardar el próximo año se terminarían estas obras. ¿Esto pudiera ser en combinación con esos aprestos para una reelección? Bueno, el gobierno está bien que haga esas obras. Aún Abinader no fuera, no, por ejemplo, vamos a suponer, si él no pudiera repostularse porque ya estuviera en un segundo mandato, como quiera, todas esas obras son importantes. Así que ojalá que la hagan, son obras importantes para el país. Sí. Ahora, en cuanto a lo de la reelección, yo creo que está bastante claro. Abinader no tiene impedimento constitucional, no tiene impedimento ya por estatutos de su partido. Entonces, en cualquier país del mundo, el presidente que tenga esas condiciones lo haría. Solamente aquí no lo pudo hacer Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, que estaban habilitados constitucionalmente para haberse repostulado, pero no pudieron hacerlo porque en esa época el partido lo dirigía Peña Gómez. Esas personas fueron figuras escogidas para ser candidatos presidenciales. Entonces Peña Gómez había asumido el antirreeleccionismo por el momento histórico aquel de Balaguer, reeleccionista. Entonces el PRD había asumido el antirreeleccionismo y no lo permitía. Ese no permitir el reeleccionismo también generó las tendencias a destiempo, porque a Guzmán le hicieron una oposición interna, o sea, Jorge Blanco le hizo una oposición a Antonio Guzmán brutal, y eran los dos del mismo partido. Si Abinader no pudiera repostularse, ya el PRM estuviera lleno de aspirantes, haciéndole la vida imposible a Abinader. Entonces, el que él pueda repostularse calma las aguas en el PRM por eso no tendrá que enfrentar grandes problemas, pero, por ejemplo, si Abinader se repostulara, si Abinader se reeligiera en el segundo periodo, ahí sí se van a desatar las distintas aspiraciones en el PRM, porque nadie va a gobernar para siempre. Entonces, tú puedes contenerla cuando hay la posibilidad de repostular a alguien, pero eventualmente van a salir las aspiraciones de diversas candidaturas. Por ejemplo, ahora le toca al al PLD, enfrentar esa situación. El PLD no tiene una candidatura establecida ahora mismo y es el único partido de los principales que tiene que sortear ahora la selección de un candidato o candidata. Pero eso es normal en la democracia, porque no puede ser la misma persona siempre que vaya de candidato o candidata presidencial. Así es que solamente si a Abinader se le desplomara el gobierno, no sería él el candidato en el 2024. Y la posibilidad de que eso ocurra a un nivel tan grande me parece muy remota. O sea que lo más probable es que el candidato del PRM sea Luis Abinader. En la medida que desarrollamos este espacio, el gobierno debe estar sometiendo ante el Congreso 3 iniciativas para modificarla. Está la ley de hidrocarburos, la de compras y contrataciones y la de fideicomiso, tomando en cuenta los cuestionamientos que tuvo con el caso de Punta Catalina, ya sea por la discrecionalidad de la comisión, porque no lo explicó bien. ¿Considera usted que el gobierno utilice como una de sus principales vías de la alianza público-privada el fideicomiso, o más bien propondría otra modalidad? Pero para una actividad en específico, dices. En el caso Punta Catalina, sí, por ejemplo. En el caso Punta Catalina, pregunta si va a usar el fideicomiso. Sí, recomendaría, a pesar de los cuestionamientos que tuvo desde una primera etapa, que el gobierno siga utilizando el fideicomiso como vía alianza público-privada para el caso Punta Catalina y otras iniciativas. Mira, yo no soy experta en fideicomiso,
pero por lo que vi del fideicomiso, yo no estaría de acuerdo con entregar una planta tan vital en el sector eléctrico a un equipito de empresarios. Eso me parece sumamente inadecuado. El gobierno tiene que buscar la forma de decidir qué tipo de administración quiere ahí, pero con una fórmula que permita, por un lado, independencia administrativa, es decir, que sea o una institución que se encarga de eso, o una persona de mucha credibilidad o lo que fuera, pero entregarle a un grupo a través de un fideicomiso y darle tanto derecho, o sea, tantas posibilidades de hacer cosas, no me parece buena idea. Yo sé que vivimos un tiempo en que se cree que el empresariado es bueno y eficiente y que los políticos son corruptos e ineficientes. Eso digamos, esa ideología ha penetrado mucho y es verdad que los políticos han metido mucho la pata, pero no hay ninguna evidencia de que los empresarios son buenos administradores de la cosa pública. O sea, yo no sé en qué país existe esa evidencia. Las cosas públicas tienen que ser gerenciadas por el sector público. Si no queremos tener cosas públicas, bueno, entonces se privatizan y al Estado que reciba recursos por lo que privatiza. Pero bueno, yo no voy a entrar en esa controversia porque no estoy diciendo que la privaticen, sino que si se va a operar bajo la ideología de que los empresarios son mejores administradores, que yo particularmente no tengo ninguna evidencia para decir que es así, pero si con esa suposición es que se van a tomar decisiones, bueno, pues entonces que la vendan y que ya la vendan a buen precio y que se utilice ese dinero para otra cosa. Repito, no es que yo estoy proponiendo eso. Lo que simplemente estoy diciendo es que si se opera bajo la lógica de que los empresarios son buenos administradores de los bienes públicos, porque de los bienes privados los empresarios son buenos administradores de sus propios bienes, pero no estamos hablando de sus propios bienes, estamos hablando de bienes públicos. Entonces, a mí me parece que el sector público tiene que asumir su responsabilidad y que el gobierno tiene que ser el responsable de las decisiones que se toman en Punta Catalina. Muy bien. Finalmente, por mi parte, a propósito de esta situación que ha estado pasando en el mundo, este conflicto Rusia-Ucrania, el hecho de que Vladimir Putin pusiera en alerta a su equipo, las fuerzas especiales nucleares, algunos ya pues tienen la idea de una posible tercera guerra mundial o el uso de armas nucleares. ¿Ve Rosario Espinal que este conflicto podría llegar a esos niveles? Bueno, yo la verdad que no tengo un termómetro para medir la locura de los políticos, porque si eso se hiciera sería, o sea, realmente no hay una guerra más allá de la que Rusia ha creado, digamos. Yo sé que hay gente que dice que el origen de todo esto no es Rusia, que sí es la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate. El hecho está en que Rusia invadió a Ucrania. Ucrania no le estaba haciendo la guerra propiamente porque no puede ni siquiera. Entonces, dada que esa es la situación, solamente en un acto de locura utilizaría Putin armas nucleares, porque no hay ninguna razón. O sea, no es que Rusia está ahora mismo siendo asediada por la Unión Europea y Estados Unidos y le están quitando territorio y están en medio de una guerra. No, esa no es la situación. Entonces, ese conflicto no amerita el uso de armas nucleares. Entonces, a menos que él pierda el juicio, yo no veo cómo es que van a usar armas nucleares. Yo creo que Putin la tiene muy difícil. En el mejor de los casos para él, lo más que podría lograr es dividir a Ucrania. Y yo no creo que ese sería un gran triunfo tampoco. Entonces yo creo que él está enfrentando una situación sumamente difícil de la cual él no va a poder sacar mucha ventaja, porque ni Europa Oriental, o
o sea, los países que eran parte de la órbita soviética. Esa gente no quiere volver a dominio ruso, ni tampoco los que eran territorios formalmente de la antigua Unión Soviética, como Ucrania o Latvia o esos otros. Ellos tampoco quieren volver a estar bajo el dominio soviético. O sea, la expectativa de mucha de esa gente es vincularse a Europa, a la Unión Europea. Eso es fácil de entender. Hagan una encuesta en la República Dominicana y pregúntenle a los dominicanos si quieren emigrar a Rusia o a Europa, a Rusia o a Estados Unidos. Pregunten y ustedes tendrán la respuesta a dónde le van a decir que quieren emigrar. En el mundo entero, la tendencia es a quererse vincular a los países capitalistas desarrollados que tienen economías más prósperas y que tienen sistemas políticos más abiertos. Entonces, esa es una realidad y quien no la vea y quien quiere esconderla y quien quiere diluirla, entonces no tiene sentido en lo que está pasando. La mayoría de los ucranianos lo que quieren es un vínculo con Europa Occidental. Como se unieron a Europa Occidental y a la Unión Europea, estos países formaban parte de la órbita soviética, como Polonia, Hungría y demás. Entonces, yo la verdad es que lo veo como una acción destinada al fracaso de parte de Putin, porque incluso todas las elucubraciones que se han armado de una alianza chino-rusa contra Estados Unidos, también la veo difícil, porque a China lo que más le conviene es tener un mundo en paz, para poder exportar mucho, para poder producir mucho y exportar mucho, porque ahí es que ellos se especializaron en ser la gran zona franca del mundo. Si China pierde eso, porque se genere una guerra en los países que consumen mucho, como Estados Unidos y Europa, entonces ellos se van a ver afectados. Y China tiene una inmensa población a la cual tiene que darle respuesta de vida diaria. Entonces, yo la verdad es que tampoco veo cómo es que China se va a involucrar en promover una guerra o en apoyar una guerra que no le va a resultar en nada particularmente positivo, porque ellos sacan más de la paz que de la guerra. Bueno, pues siempre he agradecido la disposición de Rosario Espinal, de su disposición, ¿verdad?, de responder a nuestras inquietudes en este Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias, una vez más. Buenas. Bueno, a ustedes por la amabilidad de su sintonía, nos despedimos por hoy, como siempre, extendiendo la invitación a mañana de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde. Invitamos a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23.